con Dios. ¿Cómo está viviendo usted el tiempo de dificultad, el tiempo de confrontación, el tiempo de esfuerzo, el tiempo que le demanda concentrarse en sus fuerzas, en sus conocimientos, pero sobre todo en Dios? Yo creo que el salmista David nos ayuda a entender que en momentos difíciles podemos tomar decisiones sobre en qué creer y cómo vivir. Por ejemplo, él en el Salmo 23, en los primeros 2 versículos, él hace afirmaciones que, déjeme decirle, querido amigo y querido audiencia que nos está escuchando, hemos visto el Salmo 23 como si fuese una promesa, pero vean las decisiones que está haciendo David y nadie le está prometiendo nada. Él está tomando decisiones y él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La decisión que él está tomando es que dice que Jehová es su pastor y por lo tanto él cree que nada me faltará. En lugares, segundo versículo, de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo no sé si logra usted, querido amigo y queridos amigos acá, Ricky y Oscar, imaginarse ese escenario. Tierras áridas, porque recordemos que David no está viviendo en Guatemala la eterna primavera, sino que está en el Medio Oriente, ¿verdad? Él está viviendo por allá donde las tierras son áridas, donde el pasto no es muy abundante, pero donde las ovejas es un recurso fundamental de subsistencia para el pueblo, por su lana, por su leche. Pero entonces él va a tomar esa metáfora y va a hacer esas declaraciones en su mente, en su corazón y para su vida. Y él, la primera declaración y afirmación que hace para sí mismo es que Dios es su pastor. Y metafóricamente se está colocando en esa condición de oveja, en esa condición de animalito, si lo queremos ver así, pero un animalito que confía en su pastor, un animalito que confía en su guía, un animalito que sabe que a donde su pastor lo lleva va a ser donde va a tener todo lo que él necesita. Él mismo es pastor de oveja. Recuerden que él, antes de ser ungido para ser rey, él era pastor de ovejas. Así es que él conoce muy bien no solamente la función de un pastor, sino el corazón de un verdadero pastor. Por eso cuando David dice, Jehová es mi pastor, él está recordando que él protegió a sus ovejas de los lobos, de las bestias. Él las llevó a pastos, las llevó a fuentes de agua. Y por eso él dice, nada me faltará, sino más bien en lugares de delicados pastos me va a llevar a descansar. Me va a permitir el reposo y en esas aguas donde está la fuente de vida, él me va a llevar. Entonces yo creo que estos primeros 2 versículos nos dan mucho. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted, querido amigo, en estos procesos de dificultad en su vida? ¿Quién está siendo su pastor? Yo creo, Carito, con lo que dices, lo primero que vemos en David acá, él siendo pastor y él siendo rey, es que se humilla. Y él entonces encuentra cuál es su condición actual. Y en estos tiempos difíciles de incertidumbre que probablemente estemos viviendo, nosotros lo primero que tenemos que hacer es humillarnos en el Señor y decir, ¿yo quién soy ante este mundo, ante estas calamidades? Porque David, en vez de posicionarse él como el pastor, él dice, yo soy la oveja y Dios es mi pastor. Entonces él dice, yo voy a confiar en alguien más grande que yo. Entonces muchas veces en estos momentos de dificultad, en estos momentos de crisis que estamos viviendo, de guerras, de incertidumbre por la inteligencia artificial, tenemos que ubicarnos de quiénes somos. Al final somos hijos de un gran rey, pero al final también somos pecadores. Así es. Entonces tenemos que humillarnos y encontrarnos cómo somos. Y creo que el Salmo 23 nos da una metáfora espectacular acerca de con qué animal Dios nos compara. Dios nos compara y nos dice, tú eres un león rugiente. No nos dice eso. Nos dice, tú eres una oveja. Y hay varias características de la oveja que son espectaculares de cómo se conforma el alma humana y cómo estamos nosotros compuestos. No, y fíjate que escuchándote eso, una cosa es decir un ejemplo, ¿verdad? Te pareces a esto, a alguien más, pero cuando uno se llama de cierta manera, uno está estableciendo, ok, esto es algo que te puede servir, lo aplico a mi vida y si te sirve, aplícalo. Y como decís, se está refiriendo a él como una oveja, ¿verdad? Y las ovejas, Oscar, yo conocí a una y de verdad es que son un poquito tercas, fíjate. Son necias. Un poquito necias, ¿verdad? Y sin embargo, mira, David dice, versículo 3,
confortará mi alma. Ajá. No va a haber mi necedad. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No va a haber mi necedad. Sí. Va a haber cuánto me ama. Y es que es vernos desde una perspectiva, como bien decían ustedes, una perspectiva de amor. Y mucho nos hace falta a nosotros vernos en esa posición de debilidad para entender que Dios nos puede rescatar, que Dios puede levantarnos, ¿verdad? Mire, también lo que dice el Salmo 23:4, hablando acerca de la incertidumbre y cómo puedo confiar en Dios, porque Él va a estar a mi lado, ¿verdad? A mi lado, si con Dios a mi lado no tengo miedo, dice. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Le quiero leer esta versión. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Y cómo es eso, verdad? Ustedes, los animalitos van acompañados del pastor, no sienten temor. Y a mí me gustaría, Ricky, regresar un poquito a 3 características de las ovejas que nosotros podemos sentirnos identificados. La primera característica de la oveja es que es altamente dependiente de alguien que la cuide. A diferencia casi de cualquier animal que tiene 4 patas, la mayoría se pueden valer por sí mismos. Ustedes miren un conejito, una liebre, y lo persigue un león, por ejemplo, y el conejito corre. Cabritas, la oveja escalan, depende de sí misma. La oveja incluso depende tanto de sí misma que para cruzar un río, la oveja, si no tuviera un pastor, pasaría el río, pero como tiene mucha lana muchas veces, agarra 4 veces su peso, se hunde y se ahoga. Entonces es altamente dependiente de su pastor. Y la segunda característica es de que casi no mira. Es un animal que no tiene una buena vista, sino que solo mira de aquí a 1 o 2 metros. Otra vez, esto es un símil de nuestra alma y de nuestra condición, ¿verdad? Y lo último es que no pueden defenderse por sí mismas. No pueden correr, no tienen ni un ataque. Los zorrillos incluso tienen un ataque un poquito grotesco, ¿verdad? Pero ellas no. Ellas necesitan de alguien que las defienda. Y nosotros, nuestra condición de ser humanos, y más ser humanos caídos como hemos sido, muchas veces es esa. Muchas veces somos ciegos, muchas veces somos codependientes de alguien y por eso a veces nos hacemos dependientes del dinero, de alguien más. Pero el que es nuestro pastor, el buen pastor, es Jesús. Él es el que sabe cómo cuidar nuestra alma y cómo cuidarnos a nosotros. Pero debemos entonces entender que necesitamos protección. O sea, que no podemos solitos, Cari. Hay que hacer entonces una de las cualidades de la oveja. Balear, ¿verdad? Clamar. Clamar. Pedir ayuda. No puede correr, no puede ver, no puede nadar, pero sí puede invocar a su pastor. Wow. Sí puede llamar a su pastor y como su pastor le conoce, escucha su voz, atiende. Entonces, ¿recuerdan cuando Jesús en Juan dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen y yo las conozco? Y ellas escuchan mi voz y yo también escucho su voz. Entonces está esa metáfora retomada ya por Jesús dentro de los yo soy que va a hablar en Juan. Pero aquí está David diciendo, Él es el pastor. Yo soy la oveja, no veo, no nado, no me puedo defender, ni siquiera puedo encontrar buenos pastos ni buenas fuentes de agua, pero depende, confío en mi pastor. A donde Él me lleve, sé que voy por camino seguro. A donde Él me lleve, sé que hay fuente segura, alimento seguro. Él me conoce, Él me escucha. Y yo no sé si ustedes han visto un video de TikTok en donde hay un pastor y hay un montón de gente y a la gente la invita a llamar a las ovejas y les dice los nombres y todo. La gente las llama y ni una oveja viene. Se mira como que hay un prado, ¿verdad? Y las ovejas se mantienen estáticas. Viene el pastor con su voz y las llama con el mismo nombre y las ovejas ahí sí le hacen caso. Entonces, tal vez la pregunta que nosotros tenemos que hacernos ante todos estos momentos de dificultad que hemos estado viviendo es, ¿quién nos pastorea? ¿Quién es nuestro pastor? Alguien nos está pastoreando. Estamos escuchando a alguien. Estamos escuchando una voz. Wow. La pregunta es, ¿cuál es la voz, como dice Carito, que estamos escuchando? La voz de la esperanza, la voz que nos dice, va a haber un buen final a pesar de todo esto que está pasando. Sí.
o la voz de la desesperanza, de la maldad y del pecado. Wow. Importante entonces ponerle atención a las voces que encontramos, porque cuando Él nos guía, vamos a pasar por en medio de un valle de sombra de muerte y vamos a poder no tener miedo alguno. ¿Y sabes qué, Ricky? Yo creo que la voz de la experiencia es una frase que conocemos, Ajá. pero la decimos en positivo. Ajá. Pero ¿qué pasa si la experiencia no es tan buena? Ujú. Viene el pesimismo a mi vida, viene la desesperanza a mi vida, viene la condena si es que he tomado malas decisiones. Ujú, ujú. Si en lugar de decir Jehová es mi pastor, he dicho yo soy mi pastor. Si en lugar de decir nada me faltará porque Dios es mi pastor, yo digo nada me faltará porque soy inteligente, soy capaz, tengo buenos negocios, me va bien en la vida, soy muy astuto y puedo pensar en la autosuficiencia que yo podría tener, porque recuerde que Dios nos ha dado capacidades como seres humanos. Entonces, la pregunta es, en medio de la incertidumbre, se disparan los precios de la canasta básica, se dispara el precio de la gasolina. Bueno, es un tema muy sensible, pero a nivel mundial, ¿verdad? En algunos países hasta protestas hay por esto, pero no hay empleo, la salud se está quebrando, hay una crisis a nuestro alrededor y eso está llenando mi mente, mi corazón y de repente empiezo a dudar de que Dios realmente tiene cuidado de mí o a decir soy tan capaz que aún esta crisis no me va a doblegar y voy a superarme y, ¿verdad?, con esa autosuficiencia. Entonces, puedo estar escuchando, entre comillas, esa voz de la experiencia de lo que yo puedo hacer. Pero, ¿qué tal si recurre a la experiencia de lo que Dios puede hacer? Y la pregunta sería para usted, ¿qué ha hecho Dios por usted en su calidad de pastor? Pero también hago una pregunta introspectiva. ¿Es Dios su pastor? ¿O es usted su propio pastor? Oscar, ¿verdad? Y yo creo que con lo que tú dices, Carito, de todo lo que nos rodea y lo que estamos viviendo, el versículo 2 es espectacular y dice, en campos de verdes pastos me hace descansar. Yo no sé si ustedes sabían, otra característica de las ovejas es que ellas no pueden dormir si no están 100% cómodas. Han hecho algunos estudios incluso de que si hay una piedra de este tamaño abajo de su lomo, no logran dormir bien. Con toda esa lana. Y como no logran dormir bien, no generan ni buena leche ni buena lana. Entonces, muchas veces nosotros somos así. Hay cosas que nos incomodan y más de las malas noticias que estamos rodeados y todo, nos van a incomodar, pero el Señor es el que nos promete como buen pastor de que Él es el que nos hace descansar. Si nos sentimos agobiados, si nos sentimos con una piedra en el zapato, ¿verdad? Él es el pastor que nos va a llevar y nos va a sacar esa piedra del zapato, ¿verdad? Y nos va a decir, yo te daré el descanso que tú necesitas. Y Oscar, solo porque creo que el verso 5 y el 6 son sumamente importantes también, creo debemos entonces entender que hay una decisión. Sí hay una decisión. Lo mencionabas al inicio. David, siendo rey, supo humillarse. ¿Verdad? Aquí estaba diciendo, ok, yo soy una oveja. Me debo dejar pastorear. Y no estamos hablando de personas, ¿verdad? Pero a veces... Hasta el mismo pastor de una iglesia tiene que ser una oveja, ¿verdad? No podemos nosotros dirigir a nadie si nosotros no somos cuidados, pastoreados por el pastor de pastores, ¿verdad? Por nuestro buen pastor. Y yo creo, y este ejemplo, y si quieren leamos el versículo 5, dice, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Y aquí lo que Dios está hablando a través del escrito de David es cuál es la esperanza que tenemos a futuro. Porque puede ser que estemos viviendo con el valle más sombrío, el valle de muerte que dice arriba, pero nosotros tenemos que tener nuestra vista puesta en la esperanza de lo que viene después. Porque lo que viene después es ese banquete grande que Él nos prepara. Entonces, en medio del valle de sombra, en medio del valle de muerte, nosotros tenemos que ir como el águila volando hasta arriba y ver qué es lo que viene después, porque al final, si estamos en Jesús, lo que vamos a tener es esperanza. No las circunstancias, sino Dios. Ante la incertidumbre, puedo confiar en Dios porque, ¿sabe? Tengo la seguridad de vida eterna. Vea lo que dice el verso 6 del Salmo 23. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos
días. Esa seguridad de cuando nosotros ponemos nuestra confianza, Oscar y Carito, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a permanecer con Él. Y permanecemos con Él porque Él quiere que permanezcamos. No olvidemos el contexto aquí, que somos ovejas, que estamos donde Él nos lleva, que comemos porque Él nos presenta comida, que nos unge, que nos cuida, que nos sana, que nos pone óleo para quitarnos lo malo. Debemos entender que podemos confiar en Dios porque sí, Él tiene ese futuro. Y no solo el futuro aquí, ¿verdad? Ustedes, es un futuro mayor. Pero no solamente el futuro a largo plazo eterno, sino también en esta tierra, Carito. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios, nuestro aspecto físico. Dios nos da el alimento. Dios nos da el descanso. Dios nos da los elementos necesarios para poder desarrollarnos, nosotros y nuestra siguiente generación. Pero también podríamos pensar de que Dios se preocupa solo de mi cuerpo. No. También de mi parte emocional, porque recuerde que Dios es un Dios que cuida a sus hijos de manera integral. Por lo tanto, el descanso que nos va a permitir tomar buenas decisiones, el descanso que nos va a permitir precisamente poder funcionar bien, el descanso que nos va a permitir tener buenas relaciones también con otros, eso nos lo regala el Señor. Así es que Dios está cuidando también de mi descanso, pero también como guía me lleva a la justicia, me lleva a la misericordia. Así termina el salmista, ¿verdad? El bien y la misericordia le van a seguir todos los días de su vida. Es decir, cuando usted logra, mi querido amigo, creer que Dios en su eternidad y en su eterna bondad y misericordia le ha tomado como su oveja, créale también que le va a cuidar física, emocional y espiritualmente. Y si física, eso incluye también su trabajo, eso incluye las finanzas, eso incluye los hijos, eso incluye la profesión, eso incluye todos los elementos que son necesarios para nuestro desarrollo individual, familiar y social. Pero muchas veces nosotros hemos sucumbido al frenesí de la vida, a la inmediatez de la vida, a la urgencia de la vida. Oscar, tú mencionabas al inicio el tema de la inteligencia artificial. Hay quienes ya no se están dando el tiempo de aprender, sino que están yendo y a resolver todo con la inteligencia artificial. Pero ¿sabes qué no va a regalarle la inteligencia artificial por más que le pregunten? La experiencia con Dios. Y la experiencia con Dios es cuando dices, Él es mi pastor. Nada me faltará. Así es. Y a mí me llama la atención que la Biblia en sí misma, en Génesis 1 y 2, empieza con una boda y termina con una boda. Y justamente David en este salmo termina con una cena, ¿verdad? Y nosotros vamos a terminar en esa cena de las bodas del Cordero, que al final son parte de la esperanza que tenemos a futuro. Pero como dice Carito, al final como una buena película que tiene una trama intermedio, ¿verdad? Y ese trama uno dice, ¿pero qué va a pasar? Pero todo se mira a color gris. Al final Dios es el director y sabe qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros y cómo vamos a llegar a ese final feliz, a ese vivieron felices para siempre. Gracias, Oscarito. Gracias, Carito. Amigos, qué precioso es ir a la palabra y hoy quisiera decirle esto. Mire qué rico poder tomar un pasaje, poder tomar este salmo y leerlo y hacer unas pausas de meditación y de usted entender qué me está queriendo decir Dios acá. Lo que estamos seguros es que Dios te ama, Dios te quiere cuidar, te quiere proteger y te quiere con Él todos los días de tu vida. Pero eso comienza con entregarle tu vida a Él. ¿Qué tal si tomamos un momento de oración? Y si tú nunca has tomado ese paso de decirle, Señor, quiero entregarte mi vida por completo, lo haces hoy. Y si tú lo has hecho, pero tal vez en el camino, por los afanes de este mundo, te has olvidado de Él, puedes tomar un tiempo para regresar a Dios y así entonces ver cómo podemos vivir confiados, aún en medio de la incertidumbre. Oremos ahí. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, porque podemos acercarnos a ti en todo momento. Y hoy te queremos decir, queremos por completo depender de ti. Queremos ser ovejas de tu prado. Queremos ser tu pueblo. Queremos ser tus hijos. Puedes tomarnos y adoptarnos, tomarnos y abrazarnos como hijos tuyos, Dios. Hoy te damos gracias porque tú quieres, porque tú puedes. Y te pedimos, Señor, acércate a nosotros. Sé propicio a nosotros.
Te necesitamos, Dios. Te entregamos nuestra vida y te pedimos, Dios, que cambies el rumbo de cualquier circunstancia adversa para poder encontrar esperanza en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Qué rico, de verdad. Le invitamos a que usted vaya al Salmo 23 y se lo disfrute otra vez durante el día, no solamente en la mañana, disfrútelo durante todo el día. Estamos en nuestra temporada resiliente y estamos disfrutando de conversar de estos pies de conversación que John Eldredge nos da. Cómo restauramos nuestra alma agotada en tiempos turbulentos. Este libro fue escrito post pandemia, COVID-19, ¿verdad? Un par de años después. Y de verdad, yo no sé si usted cuando vio las primeras imágenes, Oscar, Carito, amigos, yo de verdad dije, ya se acabó todo. Es que ustedes veíamos imágenes de todo vacío. Lugares que cuándo iban a encontrarse vacíos. Y de repente por ahí, no sé si eran sacadas de película o de qué, pero de repente hasta animalitos salvajes por ahí caminando en plazas de ciudades enormes. Y entonces uno se hace esa pregunta, ¿verdad? Se acabó todo. Y no solo eso, Ricky, sino que también el comportamiento humano cambió severamente, ¿verdad? Ajá. Gente metiéndose a las piscinas o al mar con mascarilla, ¿verdad? Hay ciertas prácticas que uno hacía que uno viéndolo en el espejo retrovisor de que pasó hace 4 años, uno dice, hasta se ríe uno, ¿por qué hicimos eso, verdad? Llegamos a un punto de locura Y es porque en la crisis, al final aflora lo peor y lo mejor de las personas, ¿verdad? Y si uno no está cimentado en Cristo Jesús y en la esperanza de lo que viene, muchas veces es lo peor de lo que aflora de uno. Pues. Egoísmo por completo, ¿verdad? Ustedes, no sé si o incredulidad, pero por ejemplo, cuando empezó todo esto, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Esto está pasando en Asia. Acá no va a llegar. Pero luego, no, eso está todavía por Europa. Acá no va a llegar. Y me acuerdo que nosotros con mi esposo estábamos en el ministerio, estábamos de campamento. Cuando anunciaron que iban a cerrar el país. Pero los jóvenes allí decían, miren, yo estoy estudiando biología, yo estoy estudiando química y voy a empezar a hacer eso. Y empezaron ellos a hacer una especie de chiste, porque obviamente lo veíamos lejos. No creíamos que fuera tan severo, porque obviamente en esos días en campamento, cuando se anunció que había el primer caso acá en Guatemala, nosotros estábamos encerrados y bueno, decíamos, qué bueno que por lo menos estamos acá un pequeño grupo y aquí no nos vamos a afectar. Solo que no veíamos hacia adelante lo que iba a pasar. Lo que venía. Porque nuestra capacidad finita nos permite ver el momento y un poco hacia atrás, pero nunca hacia adelante. Somos como esas ovejas ciegas que solo mira 1 metro, 2 metros para adelante, ¿verdad? Que nos hundimos bien fácil. Tenemos una capacidad bien baja, ¿verdad? Tanto de recordar como de visualizar el futuro. Así es. Altamente egoístas ustedes. Ajá. No sé si se dieron cuenta, tal vez ustedes no, pero o sea, yo miraba carretas acaparando comida, acaparando papel higiénico, ¿verdad? Y aquí está la diferencia donde, usando tu término egoísmo, ¿cuántas personas en Guatemala tenían la capacidad financiera para hacer eso? Wow. Muy pocas. Ajá. Entonces, ¿qué pasó con el que pudo llevar el máximo 8 rollos de papel? Del día a día. Del día a día. En cambio, otros, como tú dices, carretas. Entonces, Oscar nos decía, y bueno, todos aprendimos, la pandemia afloró. Lo mejor y lo peor del ser humano. Miren, esto es... Y muchas veces creo yo que Dios nos mete en ese tipo de crisis para poder medirnos. Es como una balanza, ¿verdad? Es una gran balanza. Entonces, muchas veces vamos a estar viviendo esas crisis para ver de qué estamos hechos y en qué creemos realmente. Usted sí es delicado porque cuando estamos en eso, entonces vamos a entender que hay ciertas cosas de las que debemos aferrarnos y otras cosas de las que no. Vamos a continuar ya la lectura entonces de John Eldredge con Resiliente y vamos a entonces darnos el permiso de conversar con estos nuestros buenos amigos que nos traen hoy. ¿Cómo podemos llevar esto a la vida diaria? Dice así John Eldredge entonces, la historia corre hacia su punto culminante. Cuando éramos jóvenes, esto parecía algo trascendental. Escucha bien esta historia. Un verano que parecía no terminar.
según vamos madurando, nos vamos dando cuenta de que nuestros días son un simple aliento y que el tiempo corre como si tuviera que tomar un vuelo, como si fuera a algún lugar, y así es. La historia, dice el autor, las historias marchan hacia su punto culminante. No sé por qué nos resistimos tanto. A cada momento nos resistimos al futuro como si no se acercara más cada día. Sin embargo, las historias son lineales, avanzan en dirección firme, no circular. La vida como la conocemos aquí no dura para siempre. Esta historia se precipita hacia su clímax. Se nos dice que lo tomemos en serio, pero seguimos reprimiendo la realidad como un niño que no quiere crecer. Justamente como el ejemplo que diste de la pandemia. Justamente. Así es. Dice el autor, la mayoría de la gente siente la tensión de los tiempos. Sienten la inestabilidad, las corrientes cambiantes, la polarización, los gobiernos que buscan cada vez más control, el clamor por la justicia. En cambio, no tratan de lograr la claridad. Hay algo en el aire, un sentido de inminencia, pero el mundo quiere fingir que todo está bien, como un paciente de cáncer que no puede afrontar el diagnóstico. A decir verdad, nos sentimos como en los días y horas antes del famoso Pearl Harbor. Había señales que nos alertaban de la creciente agresión japonesa, es John Eldridge en contexto de Estados Unidos, mientras se acercaba a diciembre de 1941. Japón se alió a Alemania e Italia en 1940 y comenzaron a invadir la Indochina francesa, Malasia británica, Singapur, Indonesia holandesa y las Filipinas. Estados Unidos respondió bloqueando los activos japoneses y los cargamentos de petróleo. Rompimos las relaciones comerciales y financieras con Japón. La tensión aumentaba. Las señales de aviso continuaron. Los decodificadores militares trabajaban las 24 horas del día. Sin embargo, en diciembre de 1941, Honolulu era prácticamente un lugar idílico. Los militares en la base disfrutaban de todo lo que ofrecían las islas. Bellísimas playas, deliciosas frutas, bebidas con sombrillitas, la animada vida nocturna. Mentalmente es difícil creer que te pueden atacar cuando tu adversario parece estar a millones de kilómetros de distancia y tú caminas por el paraíso en chanclas y bebiendo Mai Tai. La medianoche del 6 de diciembre encontró a la mayoría de los soldados en los bares, clubes de baile, caminando con sus novias por las playas o bebiendo en el Royal Hawaiian Hotel, donde se reunían los oficiales. Mientras la orquesta tocaba el himno nacional estadounidense en ese hotel, el contraalmirante Edwin Layton, oficial de inteligencia de la flota del Pacífico, se paró en posición de atención junto a los demás. Después de asimilar semanas de inquietantes informes sobre las intenciones beligerantes de Japón y la probable inminencia de la guerra, sintió un impulso irrefrenable de gritar: ¡Despierta, Estados Unidos! En lugar de eso, se quedó quieto y callado. No se quedó callado por miedo, sino porque la gente no le creería. Sin embargo, estaban a punto de creer. Solo quiero destacar que si hubieras estado viviendo en Honolulu la víspera del 6 de diciembre de 1941, ¿no hubieras querido que alguien te avisara por adelantado de la historia que estaba a punto de desenvolverse si hubiera podido? Claro que sí. Nuestra historia corre con rapidez hacia el punto culminante, amigos. Al igual que cualquier otra historia, lo quieras o no. ¿Te sorprende tanto esta idea? Por supuesto que nos acercamos al final de la era. Al parecer, Jesús se frustró bastante cuando sus contemporáneos se negaron a comprender los tiempos. Los llamó necios, porque conocer el momento que vives es importante. Saber dónde estás en la historia es crítico para tu supervivencia. Escúchese bien, crítico para su supervivencia. Porque cada momento no es como los demás. Vivir en el principio del Señor de los Anillos es diferente a vivir al final de la historia. En las primeras etapas nos encontramos en la comarca feliz. Tenemos una invitación a la fiesta de cumpleaños de Bilbo. Sin embargo, la historia avanza a toda velocidad, cobrando impulso hacia el final, donde nos encontramos en la batalla ante las puertas de Mordor, la gran batalla frente a las puertas del mismísimo infierno. ¿Ves la diferencia y por qué Jesús quiere que sepas dónde estás?
El mundo sigue intentando volver a la fiesta de Bilbo. Bilbo era el tío de Frodo. Pero la historia no se queda ahí. Ninguna historia lo hace. Tienes que avanzar para llegar a la fiesta. Fíjate, los amigos más cercanos y queridos de Jesús pensaron que el fin del mundo estaba cerca. Como lo dice 1 Juan 2:18, hijitos, han llegado a los últimos tiempos y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, porque por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. O como lo expresa 1 Pedro 4:7, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que manténganse sobrios y con la mente despejada. A pesar de todo lo anterior, puedes descartar esto pensando, bueno, es obvio que esos hombres estaban equivocados, o adoptar un poco de humildad y partir del hecho de que las Escrituras vienen de Dios, que Pedro y Juan hablaban por inspiración del Espíritu Santo y que tal vez seamos nosotros los que no lo vemos claro. Es muy posible que su momento fuera la hora final y por lo tanto estamos en los últimos segundos de la era. Hay buenas razones para pensar que sí. El autor dice, ahora bien, este no es un libro de profecía. La mayoría de las personas se sienten bastante confundidas y dejan que otros lo resuelvan. Sin embargo, hay señales claras a las que deberíamos prestarles atención. Una de las señales más significativas nos las dio Jesús en lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, donde Cristo expuso las señales de su venida y su consejo para vivir hasta el fin de los tiempos. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El evangelio de Jesucristo tiene que llegar a todas las naciones y entonces Cristo volverá. Eso es bastante sencillo. Es una señal que podemos reconocer. Primero esto, luego aquello. ¿Sabes una cosa? Hay un consenso creciente entre los líderes misioneros de que cada nación habrá recibido el testimonio del evangelio en la próxima década o dos. Esta señal dada a nosotros por Jesús mismo está a punto de cumplirse. Como informó el líder de una red de organizaciones misioneras, incluso en 2015, todavía había más de 1,400 grupos sin cristianos conocidos. Sin embargo, hoy en día solo quedan unos pocos cientos de grupos no comprometidos y cientos de grupos étnicos se están comprometiendo por el evangelio cada año. Por la gracia de Dios, la iglesia llegará a todos los grupos restantes para finales del 2022 o poco después. Estamos muy cerca de la meta. Solo paréntesis, estamos en el 2026, ¿verdad ustedes? Y el análisis es un poco diferente. Sin embargo, no es, entonces tranquilos todos, relajados, no va a pasar nada, ¿verdad? No va a pasar nada, no está pasando nada, ni pasará nada. Ni pasará nada. Sin embargo, dice el autor, es posible que cuando leas esto, ya el evangelio haya llegado a todas las naciones. Preguntémonos, ¿eso ya se cumplió? Hagamos siempre esas lecturas objetivas de todo material que llega a nuestras manos. Luego sigue diciendo, esto te debe llamar la atención. No es la única señal que nos dio Cristo, pero es una de las más importantes, lo cual significa que el regreso prometido está cerca, muy cerca. Quiero ser muy claro y puntual. No estoy prediciendo, y aquí nos dice el autor su postura, no estoy prediciendo fechas, señores. Solo estoy destacando que la historia de Dios se está apresurando a su punto culminante. Y debemos de aceptarlo y estar preparados. Estar preparados. ¿Y saben qué? Porque es tan importante, porque creo que esto nos imprime un sentido de urgencia. ¿Urgencia para acá? ¿Para qué? Urgencia para nosotros ir y presentar a Jesús a las personas. Urgencia para entender que no podemos vivir nuestra vida de manera descuidada, ¿verdad? De una manera sin ninguna responsabilidad, ningún compromiso, de seguir cualquier práctica, voy a decir entre comillas, cualquier práctica pseudoespiritual, ¿verdad? Porque esto me hace sentir bien. Es mucho más que eso, amigos, es mucho más. Y lo que el autor está haciendo acá, y me gusta que lo plantea así, es que nos está moviendo la silla, ¿verdad? Nos está agarrando y nos está diciendo, no te das cuenta de lo que se viene. Y decíamos en un programa anterior que
ya comenzó, desde Jesús comenzó a darse eso. Pero eso no quiere decir que no está pasando. Eso quiere decir que Dios extiende el tiempo para que nosotros podamos acercarnos y arrepentirnos si nos hace falta. Pero lo que también quiere decir es que nosotros tenemos algo que hacer. Y si pensamos falta alguien que alcanzar, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Será que tenemos un mensaje que dar o simplemente estamos buscando nuestra comodidad terrenal, Oscar? Y yo creo, Ricky y Carito, que el mundo y especialmente el enemigo, Satanás, va a empezar a levantar una cortina de bienestar falsa. ¿Verdad? Incluso podemos ver las estadísticas y hay gente agnóstica que nos puede decir, no, pero el mundo está mejor que hace 100 años. Yo traje algunas estadísticas. Hace 100 años la esperanza de vida era de 32 años, hoy en día es de 73 años y según Elon Musk, con la inteligencia artificial y la robótica, eso va a aumentar a 140 años en los próximos 10 años. O sea, el promedio de vida de las personas en el mundo va a ser de 140 años, según las personas que son futuristas. Hace 100 años, 1 de cada 4 niños fallecía antes de cumplir 5 años. Wow. Hoy es 1 de cada 25. Entonces, si ustedes ven todas esas estadísticas, uno dice, estamos bien. Pero entonces estamos bien. Ajá. El tema es lo que hay en el interior de la persona. Así es. Eso es lo que va empeorando día con día. Hoy en día los índices de depresiones aumentaron 25% en los últimos 10 años. La tasa de suicidios aumentó 17%. Y entonces podemos ir viendo que hay un aumento de la maldad. Eso. Pero, y ahí es donde nosotros muchas veces hasta la religión misma nos ha promovido de que si estamos bien, vamos a estar bien económicamente, financieramente. Y no es así. El mundo puede estar bien financieramente, pero podemos estar en una crisis de maldad, de pecado y de temas internos que el ser humano tiene. Qué fuerte eso. Eso creo que tiene que ver mucho con nuestra cultura de, entre comillas, éxito, de consumismo, de esa exigencia laboral, de lo que hemos aprendido, la proactividad, en donde el jefe es presionado a dar resultados y él presiona a su equipo a dar resultados, en donde cada equipo por sí mismo el líder de ese equipo, no importa el área de trabajo, está por demostrar sus grandes capacidades y sus grandes dotes. Por eso, por ejemplo, autor como Byung-Chul Han, él va a decir que en otras épocas se hablaron de cuestiones bacterianas, pero que se combatió con antibióticos y eso luego víricos. Pero en nuestro tiempo hay una especie de negación. Negamos el problema. Todo está bien. Y entonces ese sentido de optimismo separado de la fe, quiero hacer una distinción, todo está bien, todo me va a salir bien, yo voy a poder con esta carga, yo voy a poder. Nos estamos saturando de estrés y por eso es que hoy por hoy enfermedades neuronales como la depresión, el famoso burnout, yo no sé cuántos han escuchado ese término, pero el burnout es cuando te deja fuera mentalmente, emocionalmente, físicamente, la persona ya no puede continuar porque colapsó. Y hoy por hoy vemos cuántas personas jóvenes están sufriendo infartos y preinfartos. Y es por el nivel de estrés que estamos viviendo. Entonces, este autor dice que uno mismo se inflige voluntariamente un daño pequeño para preservar un daño mayor y que podría ese daño mayor ser mortal. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuál es la proactividad? ¿Cuál es la productividad? ¿Cuál es mantener ese estatus de bienestar, como bien decías, Oscar? Queremos estar bien, pero ¿a qué costo? Y yo creo, Carito, que como ingeniero me gusta sacar la causa a raíz de los temas y preguntarme los 5 o 7 porqués, ¿verdad? Y cuando nosotros nos sacamos la causa a raíz de lo que tú dices, yo creo que parte, incluso la misma Biblia lo dice, que la raíz de toda maldad, de todos los males, es el amor al dinero. Y por eso yo creo que mucho del estrés que vivimos, mucho de los problemas incluso globales, ¿verdad? O sea, las guerras que estamos viviendo hoy es por el amor al dinero. Y lo que hay que tener cuidado, amado oyente, y tú que eres hijo de Dios cristiano, es que muchas veces eso también se mete en la iglesia. Por eso el mensaje a una de las 7 iglesias, específicamente la Odisea, que es la última iglesia, Dios le dice específicamente, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Entonces hay que tener cuidado porque uno puede descansar, así como hablamos de la oveja que descansaba en esos delicados pastos del Señor, uno podría estar descansando en el dinero. Y cuando venga un tiempo malo,
ahí es donde uno se puede estantear y ya no confiar en el Señor. Y lo riesgoso sería, porque en el tiempo malo, voltearnos a Dios es ¿verdad? No es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios sería no voltearnos a Dios. Darle la espalda. Ni con eso, ¿verdad? Ustedes. Sí. Y lo que hace la falsa sensación de comodidad es desensibilizarnos de tal manera que no nos damos cuenta de que solitos vamos caminando hacia la boca del león, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciéndole aquí, amigo? Tenemos que entender los tiempos. Y mire, cuando le hablamos de los tiempos finales, aunque tenemos un buen amigo acá, Rubén Elías, dice, yo soy producto de una de esas sacudidas que me dio miedo. Apocalíptica. Necesito al Señor. Pero ¿sabe qué? No le estamos diciendo esto para meterle miedo y a ver, sea así. Estamos diciéndole, viva de una manera astuta, sabia. Y puede ser que estemos dormidos en nuestros laureles, pensando todo está bien, no va a pasar nada. Y Jesús contaba parábolas hasta para eso, ¿verdad? Ustedes van a decir, miren, pues, de repente se duermen, no va a venir todavía. Ustedes no saben el día y la hora y de repente va a llegar. Y es una sensación de, todavía me da tiempo. Yo tenía un buen amigo que me decía, vos, yo todavía estoy pecando un poquito más, vos. Un poquito más. Tengo cuerda todavía. Ajá. Tengo cuerda. Tengo cuerda. Vos tengo tiempito, mano. Mira, mano, yo voy a hacer ese ladrón en la cruz de al lado. En el último momento. ¿Verdad vos? Pero vivimos de una manera egoísta. Y yo creo que eso es lo que nos llama al autor y también la misma Biblia. Ajá, a saber sí. cuál es el tiempo que estamos viviendo. Lo hablamos con Carito afuera de micrófonos. Y la verdad es que sí estamos viviendo en los últimos tiempos. O sea, hay más de 15 señales en la Biblia que nos apuntan a que sí estamos viviendo en el último tiempo. Ahora, la clásica pregunta, pero entonces la humanidad va a ir a mejor o a peor. La respuesta va a depender de quién la contesta. Porque en base a la inteligencia artificial vienen 10 años de bienestar y de incluso no de inflación, de deflación en la economía. Pero también vienen guerras, vienen un sinfín de cosas, probablemente otras pandemias. Vienen un sinfín de cosas negativas ante nosotros, pero nosotros que somos hijos de Dios, sabemos que lo que viene para nosotros es mejor, porque Cristo va a regresar. Y ese para mí es el mensaje. Primero predicamos la resurrección de Cristo, que la predicamos justamente la semana pasada, pero también predicamos que Cristo viene pronto. Así es. Y de hecho, por ejemplo, igual con Oscar hablamos bastante antes de empezar acá el programa. En educación manejamos lo que se llama el currículum hacia atrás. Y es decir, planteamos el escenario, ese perfil de cómo queremos que el profesional salga después de haber atravesado toda su carrera profesional o de formación, cuáles van a ser sus conocimientos, sus habilidades, sus capacidades. Pero hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de formación teórico-práctico. ¿Por qué hago alusión a esto? El autor nos decía, nuestra historia se encamina a su final y es en una forma lineal, no es circular. Bueno, si Dios es el autor de nuestra historia, significa que Dios sabe cómo espera que estemos ahí al final. Y para ustedes quiero recordar una de las bienaventuranzas que tenemos en Apocalipsis 22:7 que dice, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay 8 bienaventuranzas en Apocalipsis y esta es una de ellas. Para que usted pueda tener el conocimiento teórico y práctico de cómo ser un verdadero hijo de Dios en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, para poder entender cuál es el plan de Dios en su vida, para su comunidad, hay que leer las Escrituras, hay que vivir las Escrituras, hay que creer el mensaje de Jesucristo. Porque si Él ha dicho, vuelvo pronto, no importa, y al estilo de Habacuc, ¿verdad? Que en las vidas no hayan frutos y que el mundo literalmente se esté cayendo, yo voy a creer. ¿Nos asusta todo lo que pasa? Nos asusta. Dios nos ha hecho con esa capacidad de resiliencia, ¿verdad? De poder aprender, ok, ya aprendí la lección, significa que creer en Jesús, como dijo
el salmista, Él es mi pastor, voy a caminar con Él. Eso es importante. ¿Cómo se hace? Viviendo cada día, leyendo las Escrituras. Si necesito entender de qué debo alimentarme más allá de todo lo que está pasando a mi alrededor, que es importante estar informado, Claro. pero no depender de esas noticias, sino de qué es el fin de la historia que Dios nos está contando. Perfecto. Yo creo, Carito, que uno tiene que estar informado medianamente de las noticias que están ocurriendo, pero tiene que estar mucho más informado de lo que dice la palabra de Dios. Sí. Sí. Ahorita hay una noticia que está sonando desde hace varios meses acerca de que si Estados Unidos va a declarar que ha tenido un contacto extraterrestre o no, por ejemplo. Si eso se da, va a venir una crisis a nivel global. Ahora, nosotros tenemos que estar claro qué es lo que dicen las Escrituras acerca de eso. ¿Qué es lo que dice la voz del pastor acerca de eso? Porque cuando nuestro vecino nos diga, mira, ya viste que Trump dijo no sé qué cosa, nosotros le vamos a decir, mira, pero es que la Biblia dice esto, Jesús dice esto. Y tener la certeza de que las buenas noticias están en la palabra, a pesar de cualquier mala noticia que nosotros podamos recibir. Así es. Gracias, Oscar, por eso. Y amigos, entonces, ¿qué le estamos diciendo? Debemos imprimir sentido de urgencia hacia esas buenas noticias que nosotros tenemos. La buena noticia es Cristo murió, pero resucitó y vendrá pronto. Y esa buena noticia es la que queremos dejarle a cada uno de los que estamos acá. Quisiera invitarnos a tener un tiempo de oración y llevar esto a Dios y decirle, Señor, hoy necesitamos de ti. Señor, delante de ti venimos entendiendo que muchas veces no comprendemos, muchas veces hasta nos dormimos con la situación que estamos viviendo. Pero hoy te pedimos tener ojos abiertos, tener sentidos espirituales abiertos y poder escuchar en nuestro corazón esa buena voz del buen pastor para nosotros caminar hacia donde tú dices y poder extender la buena noticia de que aunque vienen circunstancias adversas, sabemos que tenemos a un Salvador que es nuestro Señor Jesús, el que dio la vida, el que la tomó y el que tiene toda autoridad por siempre y siempre. Amén. Amén. Amigos, qué rico poder compartir con ustedes y en medio de estas circunstancias nosotros entender, tenemos una buena noticia y le cuento algo, tenemos buenas noticias para ustedes y vienen después de este breve corte. No se vaya y no se pierda. Vaya con Dios. Más allá de nuestras fuerzas, Dios nos da una fuente inagotable que nos permite vencer la dificultad. Con fe en sus promesas, descubramos juntos el poder de la resiliencia. Así es, amigos, bienvenidos a este momento de Vaya con Dios. La verdad, muy emocionados de poder estar ahí con ustedes en nuestra temporada Resiliencia. Y ¿sabe qué? Conversando por ahí en son de broma, decíamos, vengo del futuro y dábamos noticias acerca de Guatemala en el Mundial. Así que si usted sigue preocupado por eso, hay cosas más importantes, mucho más importantes, pero sabe, le cuento algo. Muchas veces pasamos nuestra vida sin el pleno conocimiento de está pasando el tiempo y debemos hacer algo. Está pasando el tiempo, hay señales de lo que estamos viviendo, pero lejos de decirle, bueno, preocúpese por después qué va a pasar, preocúpese, amigo, ocúpese en llevarle el nombre de Jesús a alguien más. Hoy le pregunto, ¿a quién le está presentando usted a Jesús? ¿A quién le está dando esa buena noticia? ¿Está ayudando a alguien que se siente derrotado, a alguien que se siente atribulado? ¿Le está diciendo, le ha llegado a decir, Jesús te ama, Dios tiene un buen plan para ti? El buen plan pueden no ser circunstancias preciosas en esta tierra. El buen plan es, a pesar de cualquier circunstancia adversa, entender que Dios nos ama. Oscarito, estamos hablando de apocalipsis zombie. La verdad es que se vienen tantas cosas acá, Oscar, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Será que el mundo se va a poner mejor o se va a poner peor? Y a mí me gusta el nombre compuesto Apocalipsis Zombie porque primero denota de que estamos viviendo en una revelación del último tiempo. Yo creo que sí estamos viviendo en los últimos segundos. Pero segundo, sí tenemos que tener una conciencia en nuestra condición. Ajá. Y nosotros, si no estamos vivos en Cristo Jesús, somos como zombies. Porque somos cuerpos, pero que están muertos. Y realmente por eso urge, y hay un gran sentido de urgencia de cómo hacer para meter ese antídoto en cada uno de los zombies que nos rodean
Y ese antídoto está en la palabra y en el mensaje de salvación de Jesús. Definitivamente, Oscar. Se ve como cuando uno está escuchando una orquesta, ¿verdad? Ustedes, y está ahí sosteniendo una nota y está increciendo y uno dice, ya va a terminar esto. Ya va a terminar esto, no suspenso. Se da cuenta uno. Ajá, un suspenso. Está a punto de entrar esa nota final. Carito, necesitamos hacer algo entonces. Sí, yo creo que lo primero que necesitamos es pensar apocalipsis, no apocalípticamente. Ah, muy bien. Ajá. No apocalípticamente en el sentido de la tragedia, el amarillismo, el sensacionalismo de cuántas cosas tienen que suceder para que yo pueda creer en el Señor, sino pensar en que el mensaje que fue escrito en nuestro libro de Apocalipsis, que es parte de todo un corpus literario que se llama literatura apocalíptica, que no existe a partir de Apocalipsis como tal, sino que el libro de Daniel y otras literaturas que están que no son parte de nuestro canon, lo que reflejaban eran esas situaciones de crisis, de caos, de conflicto, pero que esta literatura apocalíptica tiene una característica. Dentro de esta literatura había siempre un remanente fiel. Un remanente fiel que estaba llevando esa voz de esperanza. Un remanente fiel que les estaba recordando la esencia, la identidad de quienes eran. Y por eso el maestre de justicia es uno de los personajes centrales dentro de esta literatura apocalíptica que está en este periodo intertestamentario. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por eso decía pensar en Apocalipsis. Pensar en el mensaje que Jesús nos estaba dejando, en las bienaventuranzas que el Señor nos estaba dejando. Y retomando y reconectando un poquito con la lectura anterior, no es estarnos tomando esas bebidas con sombrillitas, a sol, arena, playa, como es, y como si nada estuviese pasando. Es preguntarnos ante las circunstancias de todo lo que está pasando, ¿cómo está mi vida en Cristo, mi relación con Dios? Pero egoístamente sería pensar, bueno, yo estoy bien. Ajá. ¿Pero a qué he sido llamado? ¿A qué hemos sido ¿A simplemente estar bien? Sí. Fíjense que tengo por acá una lectura de 1 Tesalonicenses 4:13. Dice Pablo a esta iglesia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué les traigo esto? Porque siempre que se anunciaba algo así era para activar en nosotros la correcta esperanza. Una correcta esperanza que no tenía que ver con nuestras obras, que no tiene que ver con nuestra capacidad humana, sino que siempre tiene que ver con Cristo. Y justamente lo que dice Carito, Apocalipsis, y muchas veces Carito decía que no la leía porque nos daba miedo. Ajá. Yo en la iglesia también de donde vengo antes nos prohibían leer el Apocalipsis, literalmente. Y Apocalipsis realmente no es sinónimo de miedo. Apocalipsis lo que significa es revelación, es quitar la cortina. Sí. Y cuando nosotros quitamos la cortina y vemos a Cristo Jesús, que Él es el Salvador, entonces, a pesar de las situaciones complejas que vamos a estar viviendo en estos últimos tiempos, vamos a tener esperanza, que es la palabra clave, creo yo, que hemos estado usando el día de hoy. Y mira, y esa resiliencia, perdón, sí, Carito. mira lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Pero el que lee es singular, los que oyen son plural y guardan también son plural. Es decir, vamos a leer en esa singularidad de cada uno, pero vamos a comunicar de manera plural para que otros escuchen, para que otros busquen guardar las profecías de este libro, que era la revelación que estaba teniendo Juan en la isla de Patmos. Pero leer el Apocalipsis a la luz de Cristo, Él es el Cordero, el que ya está triunfante, el que ya no está lastimado, ya no está moribundo, ahora es un Cordero triunfante. Él, esa metáfora que Dios pone en Cristo, porque ya lo vimos, Salmos 23, ¿verdad? Ajá. Una ovejita, no, pero acá es un Cordero que es triunfante y Cristo, que fue el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo ve Juan en el Evangelio, aquí ve a ese Cordero sentado a la diestra del Padre. Y me gustaría solo terminar con un tema que dice Carito muy importante, y es: no vivimos solos.
Muy bien. El diseño de Dios es para vivir en rebaños. Si somos ovejas, Así es. estamos en un rebaño. Y Tolkien, a mí me encanta El Señor de los Anillos. Yo amo El Señor de los Anillos y me encanta la metáfora que usa para mencionar cómo es la iglesia. No sé si ustedes saben la historia de Tolkien con C.S. Lewis, cómo él se convierte y todo. Pero Tolkien menciona, o la metáfora que da es que hay una comunidad de elfos, una de enanos, una de hobbits y una de hombres. Y a pesar de que cada uno tiene una raza, una lengua, una tribu y una nación distinta, todos se unen con un solo propósito, y es destruir el anillo, que en este caso es la maldad, el pecado y todo lo que viene del enemigo. Entonces me encanta esa metáfora de cómo nosotros, a pesar de ser tan distintos, nos tenemos que ayudar unos a otros para poder brindar ese mensaje de esperanza. Nos quedamos como un cuerpo y nosotros como cuerpo no estamos siendo invitados a quedarnos, ya estamos completos, estamos los que éramos, no hay nadie ¿verdad? más. Ya nadie más. Se trata de traer a otros. Y hoy estamos hablando acerca de entonces este apocalipsis zombie. Y Carito, ¿qué tal si continuamos con esta narrativa que John Eldredge nos da, que nos Claro entretiene, que sí. pero también nos alerta? Nos alerta, dice, no hay apocalipsis zombie. No obstante, tan pronto como tratamos de plantear la posibilidad de que la historia de Dios está llegando al final de la era de que las escrituras tienen tanto que decir, la gente se espanta. Creo que su ansiedad se debe a una combinación de temores vagos y primitivos de lo que significa el fin, más nuestro ardiente deseo de volver a la fiesta de Bilbo, un deseo que se intensifica con las pruebas y el trauma. Eldredge dice, a decir verdad, creo que mucha gente cambiaría el regreso del propio Jesucristo por un bonito final para su historia y dejar que otra generación viva el fin de los tiempos. Necesitamos lidiar con esos temores vagos y primitivos, pues en su mayoría se han forjado por las películas acerca del fin del mundo y no por las palabras de Jesús. Y solo un paréntesis, la cantidad de películas del fin del mundo ha aumentado exponencialmente en los últimos años y seguirán en aumento. Ahorita justamente en carteleras de cine hay una del fin del mundo y no necesariamente retrata lo que dice la Biblia y dice Jesús. Y nos podemos dejar permear o por buenas noticias o por malas noticias, ¿verdad? Y ese temor, esa sensación de... Pablo decía de que en los últimos tiempos iba a haber una operación de engaño, de error. Así es. Y entonces esa operación de error comienza cambiando la forma de pensar de la gente. Y todas las artes, incluyendo el cine, que es el séptimo arte, es un canal para poder cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, no es por religión, sino que tenemos que tener cuidado hasta lo que vemos. De lo que estamos viendo, de lo que nos alimentamos. La gente se imagina el fin del mundo como un tipo de hora post-apocalíptica en la que la gente trata de matarse una a otra en las calles con herramientas de labranza. ¿Y quién quiere vivir algo así? Entiendo. Sin embargo, ¿fue eso lo que Jesús nos dijo que podíamos esperar? Lucas 17, 26 al 30 nos da una idea muy clara y menos sensacionalista que un apocalipsis zombie. Nos dice así: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Comprar y vender, cultivar y edificar requieren estabilidad económica. Al mundo no los lanzarán a un caos económico masivo donde cambiamos nuestro auto por un trozo de pan. No es eso lo que dijo Jesús. Los banquetes, las fiestas y las bodas requieren estabilidad social y cultural. La gente hace fiesta cuando el vecindario es seguro y feliz, no acorralados en el sótano. Amigos, no existe un apocalipsis zombie. Repítelo conmigo. No hay apocalipsis zombies. Es más, todo lo que Jesús dijo acerca de su súbito regreso a este planeta presume el elemento de sorpresa. La vida parecerá que va como debe hasta el momento en que el arcángel toque la trompeta. Y Dios mismo entra para destruir la maldad y traer el gozo. Ahora sí, Jesús también dijo que esos días finales serían tiempos de mucha prueba y esa es la parte que a la gente no le gusta. Lo entiendo.
En cambio, si nos han dado el honor de vivir eso en esos tiempos, ¿no te gustaría saberlo? ¿No te gustaría preparar tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza? Incluso si piensas, quizá Cristo regrese en vida de mis hijos o de mis nietos, esa hora está tan cerca de este momento en términos de la historia bíblica que estás viviendo al final de la era, amado. ¿Qué se supone que haga? Lo primero que se necesita es resiliencia mental. Tenemos que mantener la cabeza fría. Es casi impactante cuando nos damos cuenta de lo enloquecidos que hemos estado. En esencia, esto es lo que Jesús decía. No te asustes. Este consejo se inculca en todo tipo de entrenamiento militar y curso de supervivencia. Cuando las cosas se acaloren, no te asustes. Mantén la calma a fin de poder tomar buenas decisiones. Sería prudente orientarse ahora mismo. Si este no es el fin del mundo, estamos al borde. Estos son los momentos de prueba. Necesitamos tomar mi resiliencia mucho más en serio. Después, en el libro hablaré más acerca de cultivar la resiliencia mental. Pero un paso sencillo y satisfactorio es dejar de pensar en las guerras y rumores de guerra y volver a la historia que Dios nos está contando. Por ejemplo, la historia de Dios debería acaparar más tu tiempo de atención que cualquier otro medio. Si pasas 30 minutos al día consumiendo lo que llaman noticias, entre paréntesis, esto incluye todas las redes sociales, necesitas pasar más de 30 minutos. Quizás, aclara el autor, el doble de tiempo en las escrituras o escuchando podcasts bíblicos, en lugar de utilizar tu tiempo de inactividad para navegar por Facebook o Instagram. Utilízalo para leer algo que te recuerde la historia de Dios, un salmo, un buen sermón o incluso una pequeña cita bíblica. Recuerda, la batalla en este momento es por la narrativa. ¿Quién enmarcará tu historia? ¿Será Dios u otra persona? Si estás alarmado, algo ha desviado tu atención de la historia de Dios. Deja que tus miedos, ansiedades, ira o rabia te alerten de que te han tomado como rehén. Detente y oriéntate. Tengo un amigo, dice Eldridge, que se convirtió en adicto total a las noticias durante la pandemia del 2020 y las elecciones presidenciales que estuvieron llenas de drama. Se dio cuenta de que cuando se enojaba del consumo diario, así que se detuvo de un día para el otro. Dejó de escuchar noticias por 6 meses. Quizás pienses que es algo irresponsable, pero Jesús nos dio una prueba sencilla. Por sus frutos los conocerán. El fruto del consumo de solo medios y redes fue estrés, ira, depresión y enojo. La historia de Dios debería acaparar más tu tiempo de atención que cualquier otro medio. El fruto de alejarse de las redes, en palabras de mi amigo, ahora tengo más paz y alegría en mi vida que nunca. Ahora vamos a poner todo esto en práctica. Para descansar en la verdad y la narrativa correcta, te invito a que leas todos los días las reflexiones en el Salmo 23 y recuerdes esta verdad. Si estamos en una época tenebrosa, aún así Dios todavía me protege y me reconforta. No navego por esto solo. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Dios tiene un banquete de bondad para mí, incluso en tiempos difíciles. Él satisface mi hambre. Quizá deberás pegar esto en el refrigerador y repetirlo en voz alta todos los días para encontrar paz sabiendo que Dios tiene el control final de la narrativa eterna. Wow, y qué impresionante los conceptos que Eldridge nos asoma por acá, porque creo que vale la pena destacarlos como el tema de la narrativa, ¿verdad? Esta narrativa que se mantiene constante y siendo honestos, amigos, debemos decirlo. Muchas veces nos llevan de un lado para otro y nos van probando, ¿verdad? El mismo autor lo decía, nos van probando. ¿Qué tan fáciles somos para comprar ciertas cosas? No diciendo que todo lo que sale en las noticias necesariamente sea mentira, pero también sí siendo claro, no porque sale en las noticias es verdad. Y no porque sale en un medio, no porque sale diciéndolo cierto autor o cierto actor. Y por eso le decimos nosotros también,
usted tiene que acercarse a la Biblia, a la palabra de Dios, y tiene que estudiarla y hágase de herramientas para estudiarla, porque no queremos decirle nosotros, aquí estamos porque somos la única fuente, pero nos vamos a la palabra para encontrar lo que la palabra dice y a través de la palabra guiarnos. Necesitamos estar pendientes, necesitamos estar con los ojos abiertos y entender que hay una narrativa que compite por nuestra atención, y si compite por nuestra atención es porque compite por nuestra vida y por los nuestros. Y ayer teníamos un debate con los conductores del programa, y un debate sano y muy, muy constructivo, y yo creo que va muy en línea con lo que dice Eldredge acá. Creo que el enemigo se ha ocupado de darnos una narrativa globalizada para que perdamos el foco personal de las cosas que tenemos que hacer con el prójimo, con el próximo. Al final Jesús múltiples veces dijo, enfóquense en su prójimo. Y prójimo significa próximo. Y nosotros estamos muy al tanto de lo que está pasando en Irán, de lo que está pasando en Israel, en Estados Unidos, recibiendo muchas malas noticias muchas veces, pero no nos ocupamos de lo que tenemos que hacer. Entonces, yo no estoy... Es religiosidad decir, bueno, apaguen todas las redes y ya no, ¿verdad? Eso es religiosidad. Pero si el Señor te está poniendo en tu corazón que esas noticias no te hacen bien, entonces hay que apagarlas. Yo recuerdo cuando tenía 15 años, no sé si ustedes recibieron los periódicos todavía físicos, ¿verdad? Pero yo recibía el periódico con mi abuelita y me encantaba leerlo de página a página. Pero llegó un momento en donde yo me sentía como amargado, como triste. Empezaba en tristeza el día y con las fotos tan explícitas que tenía. Entonces yo digo, ¿qué estamos consumiendo? Sí. Tenemos que consumir más de la verdad y menos de lo que nos está tratando de dar el mundo, que nos va a llevar a una tristeza, a una depresión, a algo que no es esperanza. Y Oscarito, este consejo es, mire, vaya a la Biblia. Por eso conversábamos también de la opción de en qué momento tomábamos el Salmo 23 hoy, pero yo le quiero decir, comience a través de la palabra y filtre todo a través de la palabra. Y vaya y busque al Señor desde temprano y filtre todo a través de la palabra. Vea lo que dice Lamentaciones, cuando en Lamentaciones 3:23 nos dicen, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, hablando de las misericordias de Dios. Cuando uno se ocupa, no le estoy diciendo solamente lea los pasajes que le convienen, pues, ¿verdad? Pero le estoy diciendo, cuando uno se ocupa en ir y meditar la palabra, va a tener un filtro para todo lo demás. Y entonces, expóngase a ciertas porciones de noticias y entérese un poco, y si va a orar por eso, pues, ¿verdad? Pero si solo lo toma para usted creerle más a las noticias que a la palabra, también evalúese si realmente está haciendo algo con esa información, y lejos de ayudar al prójimo está más preocupado en la casa, se va a acabar el mundo y ahí hay un vecino que necesita alimento y uno no le da. Se está acabando el mundo de él ahorita y usted está preocupándose si se acaba mañana. Vaya y haga algo hoy. Entonces a esa acción le estamos llamando, ¿verdad? No es vuélvase ahí un ermitaño, no se conecte con nadie, es vaya y sirva a los que tiene, a los que vengan a la mano, a esos sírvanles con todo. Viví la experiencia del amigo del autor, Eldredge, llegando a Guatemala. Vi mucha noticia, pero la noticia, yo los canales locales era lo que veía, ¿verdad? Porque era lo que me llegaba ahí a mi internado. Y sí, tomé la decisión de dejar de ver noticias por la tragedia que todos los días mataban mujeres, niños y personas y etcétera, ¿verdad? Sin embargo, cuando voy a las Escrituras, encuentro que la tragedia humana está presente siempre. Está presente desde Génesis 3. Pero quien está por sobre todo eso es Dios. Sí. Génesis 3 vemos cuando el pecado irrumpe, daña esa relación con Dios. Génesis 3:15, la esperanza de que la simiente de la mujer no va a quedar derrotada. Génesis 6 vemos la destrucción porque es el tiempo de Noé. Quiero ir haciendo un hilo conductor rapidito. Porque las personas, la maldad ha crecido tanto. Pero luego vemos Génesis 12 cuando Dios llama a Abraham. Pero más adelante vamos a ver que Sodoma y Gomorra van a ser destruidas por causa del pecado. Y más adelante el pueblo de Israel va a vivir distintas deportaciones por causa del mismo pecado. Leemos en los profetas cómo la injusticia
en donde un par de zapatos valía menos que la vida de uno de sus compatriotas. Entonces, la condición humana, la Biblia nos la ha descrito tal cual es, pero también nos ha descrito tal cual es la misericordia de Dios, que una y otra vez ha establecido, como dice el escritor a los Hebreos, en aquel tiempo habló a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que le quiere decir, querido amigo? La muerte no empezó hoy. La tragedia no empezó hoy. Tampoco la salvación. La salvación empezó con la gracia, la misericordia de Dios eterna y para siempre. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia hoy, Ricky, Oscar? La decisión que ustedes y yo tomemos. Sí. No sobre la crisis que hay alrededor, porque sí, voy a ir a dar el pan al que lo necesita, voy a dar esperanza al que lo necesita, pero junto con ellos es la esperanza que yo tengo para poder transmitir a otros. La experiencia de vida, Jehová es mi pastor hoy, Jehová es mi pastor mañana, nada me faltará, y con ese mensaje voy al otro y a cada uno de los que están conmigo les digo, Cristo vive, Cristo reina, Cristo puede ser tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, tu ayudador, tu pronto auxilio. Si hoy nuestra vida termina, pero termina en Cristo, esperanza de vida tenemos en él, Oscar y Ricky. Y yo termino, Ricky y Carito, con esto. Necesitamos ser radicales. Porque en estos últimos tiempos, lo que el Señor espera, que nosotros nos salgamos de la caja y hagamos cosas que normalmente no hacemos. La iglesia ya no puede estar en cuatro paredes. La iglesia tiene que estar en el día a día. Sí. Como un ejemplo, tengo un joven que acaba de entrar a la empresa el año pasado. Era ateo cuando entró. Y en base a un estudio bíblico que armamos con un grupo de amigos en el trabajo, ese joven ya aceptó a Jesús hace unos meses y se bautizó hace un par de semanas. Y hoy cree en su Salvador. Pero ¿a quién iba a llegar por ese joven? Tenemos que ser radicales. Y por eso me gusta mucho la canción de Marcos Witt que dice, Señor, hazme un radical como el águila volar. No quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Y después dice, dame una caña de pescar, quítame los ojos de pecar, llena mi vida de pasión y dame la entrega y visión. ¿Por qué? Porque en estos tiempos finales va a haber mucha necesidad, va a haber mucha gente que está muerta en vida y que nosotros tenemos que llevarle la vida en Cristo Jesús. Definitivamente. Entonces, amigos, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la invitación? No estamos esperando un apocalipsis zombie, nos dice Eldridge. De hecho, nos está alertando. Dese cuenta que para que se cumpla todo eso, probablemente en apariencia a todos les esté yendo mejor. Pero internamente, hablábamos desde el inicio del programa y había una afirmación que hacías, Oscar, es la maldad ha ido creciendo, ¿verdad? Y la maldad ha ido creciendo también, afirmabas, Carito. Y nosotros lo podemos ver. Amigos, hay que ser claros y hay que ser sabios y astutos. La maldad está creciendo, pero para eso hay una solución. La solución se llama Cristo Jesús. Él es el único que puede con esa maldad. Y la maldad, no pretendemos que en apariencia se acabe. La maldad queremos que se acabe de raíz. Y solamente se puede hacer cuando nos acercamos a Jesús. No estamos diciéndole vaya y haga obras para ver si se gana el cielo. Lo que le estamos diciendo es vaya y reciba la gracia de Dios. Y una vez ganado el cielo, haga obras. Obras que produzcan arrepentimiento en otros. Obras que acerquen las buenas noticias. Pero dése cuenta que Dios le está invitando a este tiempo, no para que sea una víctima. Usted está en este tiempo y nació en este lugar porque Dios quiere llevar una solución y usted es parte de ella. Sus hijos nacieron en este tiempo porque son parte de la solución. No son las víctimas que van a pasar esto. Y está en nosotros cambiar la forma de pensar en ellos. Está en nosotros cambiar la forma de pensar en nuestro alrededor para que entonces entendamos, no es un apocalipsis zombie, es una revelación de salvación, Carito. De esperanza, porque dice el apóstol Pablo, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Mire, no tiene que ver el tipo de pecado, la cantidad de pecado, la calidad de pecado. Si usted ejerce fe en Dios, confiesa ese pecado y se aparta del Señor, le va a dar salvación. No importa la crisis económica a nuestro alrededor, si creemos en Dios, Él nos va a dar la salida
y la salvación. Y con eso va a ser nuestro pastor que va a cuidar nuestra vida física, nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Carito, ¿qué tal si nos diriges en oración y vamos terminando el programa con esa esperanza? Pues, así es. Señor, gracias. Gracias porque eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro ayudador. Danos sabiduría, danos entendimiento a comprender, Señor, que este tiempo en el que nos permites vivir, que aunque hay guerras y rumores de guerras y hay tanta catástrofe a nuestro alrededor del mundo, rogamos, Señor, que allá en donde están esas tragedias haya siempre un remanente fiel que lleve tu voz de esperanza y que recuerde que tú eres Señor de la historia, que tú eres el Salvador de cada una de nuestras almas, que no importa nuestra nacionalidad, nuestro idioma, no importa en donde estemos ni la circunstancia, tú estás teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser esos agentes de esperanza, ayúdanos a vivir hoy porque tu vida ha sido dada para nosotros. Tu sangre fue derramada para salvarnos. Ayúdanos solamente a creer, confiar como nuestro Señor, ayudador y protector. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Carito, por eso, amigos. Gracias por el favor de su sintonía. Mañana vamos a continuar con más crecimiento personal. Le dejo, Oscarito, un último consejo para nuestros amigos. Yo cierro con los últimos versículos del libro de Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Maranata, amén, ven Señor Jesús. Esperamos la venida, parousia y epifanía del Señor. Gracias, Oscarito. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las profecías de este libro y también los que la guardan. Apocalipsis 1:3. Que el Señor lo bendiga. Y el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amigos, Jehová es nuestro pastor y por eso hoy podemos decirle: nada le faltará. Hoy le invitamos a que mañana continúe con nosotros y sin más consejos le dejamos: no vaya solo, no vaya mal acompañado. Todos decimos: vaya con Dios. Nos vemos mañana. Vaya con Dios.